Ya, bueno. Ya, entonces, necesito que abran el Excel, que les mandé el correo, que en verdad son como casi las mismas instrucciones que si trabajo en clase, porque el profe dijo que hiciera esto con ustedes para practicar. Entonces, como son poquitos, dependiendo de cuánto nos demoremos, después vemos qué más podemos hacer. Y creo que están haciendo un trabajo, ¿no? Voy a lo entregaron. Tenemos que hacer como una solemne, una vez así. Hasta el 7 de junio. ¿Cómo van? Está muy complicado. Me han llegado como 3 correos, pero todavía no me dicen qué es lo que tienen que hacer. Ahora te podemos preguntar a ti en caso de que tengamos dudas, Ignacio, ¿cierto? O sea, es que depende. Si son cosas que hemos visto y que hemos visto en la ayudantía, como de repaso, sí, pero no les puedes dar como la respuesta directamente, ¿cachai? Ah, claro. Sí. No, pero sí, si te alguna pregunta, me puedes preguntar, no, sí, está lo mismo. Sí. Ya, dale, gracias. Entonces, para trabajar en R, vamos a trabajar en RStudio Cloud, que es como una plataforma online para trabajar en R, para no tener que descargarlo en el computador. Entonces se tienen que meter a rstudio.cloud, esta página que aparece acá, y ingresan en el login con su cuenta de Google, ¿ya? Que debería estar enlazada con la cuenta de la universidad. ¿Ya? ¿Ya? Y se van acá a la derecha arriba y ponen nuevo proyecto. ¿Ya? Y se va a demorar un poquito en cargar, ya eso es normal. ¿Ya? Para guardar, ¿qué cosa? Acá donde dice save, en file, save as, save all, puedes guardarlo, pero esta plataforma se va guardando automáticamente a medida que tú vas trabajando. Entonces, pues, si quieres volver a tu proyecto, simplemente ingresa. Entonces, acá donde dice proyecto sin título, le podemos cambiar el nombre y poner, no sé, ayudantía 1. Entonces después cuando se metan al RStudio Cloud, les va a aparecer esta estación como de trabajo. ¿Bien? Oye, Ignacio, una duda. Tú habías dicho, no sé, hace un tiempo atrás que tú R no cachabas mucho, ¿cierto? Que no habías tenido como experiencia con este programa. O sea, que yo no tengo un curso en la universidad de esto, pero sí he hecho cursos por afuera y bueno, también ayer me puse a trabajar, a investigar. Y es muy parecido a Python igual, solamente que cambian un par de cosas. Yeah. ¿Ya? Y
Pero obviamente tampoco soy un experto en la cuestión ni nada. Estamos No, todos aprendiendo esto. Buenísimo. ¿No? Yo no sé si le explicó por qué están viendo R o no. Les dio como una pequeña introducción. Bueno, nos dijo que era como para los datos, sí, como la información, agrupación de información. Claro, cuando es demasiada información es más fácil ocupar R que Excel. Claro, todo eso está correcto. Para estadística también. Claro, cuando tenemos base de datos con muchos datos, se nos hace muy lento trabajarlo en un Excel. Se queda pegado, se les puede apagar computador y todo eso. Entonces el área sí que tiene R, que transforma, bueno, no sé cómo trabaja internamente, pero creo que transforma todos los datos como vectores y son más fáciles de trabajar. ¿Ya? Como algo matemático que transforma las cosas a 1 y 0, pero aquí nos vamos a meter. Bueno, entonces, dice, abre el dataset trace en un data frame llamado árbol. Y entonces, acá vamos a ayudar un poco. Bueno, primero para definir una variable, podemos hacerlo de esta forma. Por ejemplo, árbol, y tengo que poner una flechita diciendo ya que esta variable tal cosa. Y para llamar a un dataset, se hacía de la forma que le puse el profe acá en el Power. También voy a ir un poco con esto. Acá, data.frame, ¿ya? Que data.frame en el fondo es como la matriz de donde están los datos. ¿Ya? Va a ser dataset, dos puntos, y en este caso no va a ser esa que aparece en el Power, va a ser una que se llama trace. ¿Ya? ¿Ya? Entonces estos datasets que uno como que llama ya están dentro del espacio de trabajo, ya habían incluidos dentro de R. ¿Ya? Entonces ahí listo. Si se fijan arriba a la derecha en el environment o ambiente, este es el ambiente de trabajo, les va a aparecer todas las bases de datos que ustedes tengan funcionando o que hayan llamado. Entonces, por ejemplo, acá sale la base de datos de árbol y nos dice que hay 31 observaciones y 3 variables. Eso quiere decir que va a tener 31 filas y va a tener 3 columnas, ¿ya? Y cada una de las columnas, el encabezado va a ser la variable y va a significar algo. ¿Ya? Entonces, bueno, antes de pasar a obtener la altura, el promedio y todo eso, podemos también como ver la base de datos, ¿ya? Entonces, para ver la base de datos, en RStudio ponemos view, así, tiene que estar view, la D corta en mayúscula, y ponemos la base, ¿ya? Y le damos enter, ¿ya? Y se les va a abrir una especie como de consola, una sesión de consola. ¿Es el script o no? ¿O nada que ver? No sé cuál es el nombre técnico. Porque en clase nosotros, mira, íbamos a file, a la que hay arriba, file, donde tú como que guardas, ahí, new file, al primero, y ese, el primero, ese mismo. ¿Será? Yo creo que es lo mismo, ¿no? A ver si lo pegáis. Sí, ese parece, sí, ese. Sí, el profe nos decía como ver eso, y entonces cuando nosotros apretábamos árbol a la derecha, aparecía automáticamente como... No, sí, claro. Porque pueden hacerle doble clic para verlo o pueden ocupar la fórmula B. Bueno. Entonces ahí tienen la lista de los datos, tiene 31 observaciones o 31
filas. ¿Ya? Bueno, ¿qué más podemos hacer? Podemos hacer... ¿Cómo te deposito por qué? Por STR, ya que para ver la estructura de la base, esto nos permite, bueno, aparte de hacer la cantidad de observaciones y la cantidad de variables, nos permite verificar de qué tipo son las variables, ya, si es que son cuantitativas, si son cualitativas, si son booleans, si son factores, etcétera. Entonces acá, por ejemplo, nos fijamos que son numéricos, ¿ya? Entonces, como son numéricas, podemos trabajar todos los estadísticos, el promedio, la moda, la mediana, desviaciones. ¿Qué significa Hacer STR? gráfico. ¿Qué cosa, perdón? ¿STR? ¿Sí? ¿Qué significa? Es structure, como estructura. Ah, ya. ¿Ya? Yo tengo una duda. ¿Sí, dime? Cuando tú asignaste la variable árbol a una data frame, ¿de dónde salió los 31 datos? Ya, eso es lo que les expliqué al principio, que los datasets vienen incluidos dentro de la plataforma. Ah, Ya vienen dentro, ¿sí? De hecho, por ejemplo, bueno, hay una forma de saber todas las bases que venían ya dentro como por predeterminadas. No. Bueno, me acuerdo, pero hay una forma de ver las que vienen ya que están dentro. Ah, ya, pero es interno de R, o sea, no es un archivo que descargamos ni nada. No es nada que tú tengas que importar, ya viene como por defecto, ¿cachai? Ah, ya, vale, gracias. Entonces, a ver, summary. Ignacio. ¿Dime? Pero igual esos datos, por ejemplo, de la altura y todo ese tema, alguien lo hizo, ¿cierto? Supongo. O sea, alguien puso eso en el R, ¿no? Sí, pues, o sea, estos son bases de datos como de prueba nomás, pero alguien Para practicar o algo así, ¿o no? Claro, para practicar. Si son como precisos, son 30 datos. Claro, Sino que después se hacen con 100 y no pueden, no es difícil aprender al tiro con esa cantidad. Sí, pues, son como bases que vienen de ayudar, ¿no? Claro, porque Por si fuesen ejemplo, 31, para eso lo hacía en Excel, digo yo. Sí, pues, de hecho sí. Hay otras bases que, bueno, vienen con datos que no son cuantitativos, que son cualitativos. Otro tipo de variables también, que les permite hacer otro tipo de transformaciones también. ¿Ya? Oye, ¿y para qué se servía eso del STR? A ver la estructura de la base. Entonces acá vemos, acá abajito, dice data.frame, sale de 31 observaciones de 3 variables. ¿Ya? Te tira como de cada variable, te tira qué representa esa variable. Si representa un número, si representa un carácter, si representa un boolean, si representa un factor, o el tipo de variable que sea. Te aparece como una muestra debe ser los primeros 10 observaciones. ¿Sí? Por ejemplo, 837010 equivale a la primera fila. ¿Sí? Entonces, como para ver, como por ejemplo, si tenéis muchos datos, como para ver cómo es la forma que tienen estos datos. ¿Ya? También les puse acá el summary, ¿ya? Que también es parecido. Les va a tirar todas las variables que tienen, pero les va a tirar un box plot, ¿ya? Que es un gráfico de caja, o un diagrama de caja. ¿Ya? Entonces, déjame ver si existe box plot. Árbol, horizonte. Ese gráfico salía en las BCVs. Sí, Ajá. ya, entonces, voy a como definirlo solamente para un dato para que quede más chico. Entonces, por ejemplo,
height es su altura. Pongo horizontal porque estos gráficos son más fáciles de verlos horizontalmente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué representa esto? Esto, por ejemplo, representa el 100% de los datos, pero ordenados dependiendo de la distribución que tengan los datos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá yo elegí la altura. ¿Ya? Si se fijan acá en el summary, sería el segundo. ¿Ya? Esto lo van a ver después en un curso de estadística. ¿Ya? Muchas gracias, tío. ¿El almuerzo? Cabrón, perdón. Ya, pues entonces, ¿qué quiere decir esto? Las dos patitas representan el valor mínimo y el valor máximo, ¿ya? Que generalmente van a estar alejados del promedio. La línea oscura, que es como bien oscurita, representa la mediana. Quiere decir que el 50% de los datos, el dato que está al medio, está ahí, ¿sí? Que va a estar como en 75. ¿Ya? Acá, 76, que es la mediana, ¿ya? Oye, ¿Sí? Ignacio, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Eh? Eso de que hiciste de horizontal igual verdadero, eso como que eso es para que saliera el gráfico, entendí, pero Lo que pasa hay es otros que, como mira, otros tipos de gráfico o algo así, o sí, hay muchos, solamente yo, mira, si yo hago el normal, boxplot, árbol height, se lo va a tirar no horizontal, ya, ¿cachai? claro. Pero a mí estos gráficos me lo hicieron verlos como horizontalmente, ¿cachai? Entonces también se lo van a enseñar así, horizontal. Es como más fácil. No, claro, y se ve mejor, po. Sí. Entonces, por eso... Ah, pero como el estándar te lo tira vertical, entonces como para... Claro, vale, por vale, eso yo le dije, no, lo quiero que vale, sea horizontal, ¿cachai? vale. Oye, pero el true, ¿qué vendría significando aquí? Que Es igual true. por defecto el horizontal viene en falso. Viene en falso. ¿No qué significa eso de verdadero y falso? True significa que es como un 1, entonces lo quiero. El falso representa un 0, entonces no lo quiero. Ah, ya. ¿Ya? Así como pasa. Ya, pues. Entonces, O sea, espera, 50%, una última cosa. El true Sí. por defecto vendría siendo el vertical y falso el vertical. Y viceversa cuando yo activo el horizontal, ¿cierto? Sí. Po. Por ejemplo, si tú pones, no sé, vertical igual falso, te lo va a tirar horizontal o algo así. Como dos tipos de opciones. Creo que se escribe así. Como que mi pregunta es como si fuesen dos opciones o hay como, no sé, más formas. Lo que pasa es que, no, acá, por defecto, esta fórmula solamente trabaja con el horizontal. Ya, vale. ¿Ya? Entonces viene por defecto horizontal false y yo lo cambio a true. Parece que la cagada con el de arriba. Creo que con la flecha de arriba podéis volver a las fórmulas de antes, ¿o no? Escribe mal hate, bien, gracias. Ya. Bueno, Nacho, el profe nos dijo que podía escribir las fórmulas arriba y ahí las podía editar así en caso de no dejarla cagar. ¿Qué parte? Arriba en... Ah, en sí, un- pues en el script. En el script, claro. Ahí escribir la fórmula ahí, después la runeáis Exacto. nomás y está listo, pero si no lo hacéis, lo podía editar. Ya, perfecto. Vale, gracias. Y con la flechita de arriba podíais volver como a las fórmulas que había intentado hacer antes. Sí, eso sí, esto, ¿cierto? Es buenísimo. Eso. Bueno, no sé qué está explicando esto, pero para mí es interesante. El 50% de los datos está contenido dentro de la cajita, ¿ya? Esto de acá. Entonces ahí podemos saber cómo es la distribución de este caso, que son las alturas. ¿Sí?
y los datos que están fuera de la cajita son datos atípicos, ¿ya? Ya, vamos a ver qué más. Ya, y otra cosa que les voy a mandar que es súper útil, tengo unas cuestiones que se llaman cheat sheets, que son como o sea, un PDF que viene como con un resumen de cosas útiles para saber en R, ¿cachai? Que son como para hacer trampa entre comillas, ¿cachai? Acá, R. Mira este. Sí, creo que era este. Entonces, si se fijan ahí, chuta que se quedó pegado. Ahí sí. Salen como distintas fórmulas o como una guía rápida. ¿Ya? Y acá salen los tipos de datos, si son matrices, si son vectores, factores, data frame y como la forma que tienen. ¿Ya? Esto es lo que estaba buscando. El min, o sea, si ponía un signo de pregunta antes de una fórmula, creo que te tira la estructura de la fórmula. Acá, sí. ¿Ya? Entonces, si se fijan, acá el boxplot, acá está la fórmula entera como viene por defecto. ¿Ya? Entonces, si se fijan, el horizontal venía en false de defecto. ¿Cachai? Y acá está la prueba. Entonces, ese es el que nosotros cambiamos para ponerlo en true. ¿Ya? Y el XLab y el ELAB sirven para ponerle nombre a los gráficos, al eje X y al eje Y. ¿Ya? El add y el drop, no cacho, eso no cacho para eso. Oye, Ignacio, una pregunta, ¿y estas fórmulas gigantes que alguna persona hizo, importa el orden, ¿cierto? Como qué es lo que va primero y qué es lo que va último, qué es lo que está al medio, o es como lo que va sí. como en término, por término que es como... Por ejemplo, acá lo que importa al principio es poner es la base de datos y la columna. Como que tenéis que partir así. Vale. ¿Ya? Y después, claro, lo hacéis en el mismo orden del que está acá. Pero dependiendo de lo que queráis cambiar, pues no es necesario que cambiéis todo, ¿cachai? Por ejemplo, yo solamente cambié el horizontal a true y el resto de las que no. Ya, por ejemplo, acá está como definir variables, cómo crear acá vector. Ya, está acá. Length también para contar el número de elementos. ¿Ya? Entonces, esto también era importante. Aparte del view, que nos muestra la base, podemos usar el head, ¿ya? Que nos muestra como los primeros datos de la tabla. Por ejemplo, acá, sí. Por ejemplo, si le pongo head, la base y 2, me muestra los primeros 2 datos de la tabla. ¿Cachai? Por ejemplo, si son 1.000.000 de datos y no quiero ver el millón de datos, quiero ver solamente, no sé, los 10 primeros, puedo usar el head. ¿Ya? También, no me parece el tail, no sé si habíamos el tail también. El tail también. El tail sirve para ver los últimos datos de la base. ¿Ya? Entonces también, pues, si es que tengo muchos datos y quiero ver, no sé, los 100 finales, para ver si, por ejemplo, son parecidos a los 100 iniciales, me sirve hacer esto. El row también es bueno, nos tira la cantidad de filas que tiene la base. El ncol nos tira el número de columnas que tiene la base.
o el data frame. Debería tirar 3, ¿sí? Ya. Acá hay algo más que nos sirva. Y claro, y esto de acá nos sirve, lo de seleccionar los elementos. ¿Ya? Que es como lo que vieron en la clase. Eso es lo que vamos a hacer de ejercicio. ¿Ya? Si por acá seleccionáis por fila, por número de columna, podéis seleccionar un rango y seleccionar toda una columna. Ya. Entonces, por ejemplo, si yo quiero llamar solamente a una columna, puedo hacerlo así. Árbol es signo peso y el nombre de la columna. Y ahí, por ejemplo, me arroja solamente la columna que yo le pedí. ¿Ya? Hacerlo con todo. ¿Qué significa el signo peso? Es una forma de... Es la forma que tiene R para trabajar los datos para de una base sacar una columna. Ah, vale. No sé por qué le habrán puesto el signo peso en realidad. Y si no estuviese el signo peso, no funciona. O una coma y cosas así, porque en la clase hoy día el profe usaba como muchas comas entre medio, así, entre signos peso. Igual está como confundida la cosa. Puede ser. Entonces, vayamos haciéndolo. Dice, obtenga las alturas de aquellos árboles que tienen volumen mayor a 25. ¿Ya? Entonces, de la base árbol, voy a elegir para así. Me fijo primero, cada columna representa un número, es decir, la columna girth, que es diámetro, es la primera, altura es la segunda y volumen es la tercera. Entonces yo necesito las alturas de aquellos árboles que tienen el volumen mayor a 25. ¿Ya? Entonces de la... Espérenme que ayer caché cómo hacerlo y ahora se... No sé, que intentemos partir de a poco, ¿ya? Porque yo creo que me puedo guardar. Entonces, esto es árbol, poní de esta forma, fila, columna. Entonces, por ejemplo, quiero todo de la fila 3, de la columna 3, perdón. Ahí está. ¿Ya? Pero yo quiero las mayores a 25. Entonces, ahí me tira las que son mayores a 25 y las que son... Te va a tirar true si es mayor y te va a tirar false si es verdadero. ¿Y qué más nos piden? No tenga las alturas de aquellos que tienen volumen mayor a 25. Ah, ya, pues ahí estaría, pero... Si quiero verlas ahora, ¿cómo tendría que ser?
Yo hasta ahí quedé en ayudantía. No puede seguir avanzando. Podría asignarle un nombre a eso y poner después ver ese mismo nombre. Sí, puede ser, pero estoy seguro que hay otra forma también. De 25. Yo necesito ver el promedio de las alturas. Voy a ver qué es lo que dice, ¿no? Pero es la primera que dice ahí, ¿o no, Ignacio? Sí, sale en el, Power? el primer ejercicio, porque o sea, ya abrimos el dataset. Estamos haciendo el de tener la altura. Es que... A ver, no tengo altura aquí. ¿Ya? Porque, a ver, yo tengo la respuesta, pero quería que lo hiciéramos. Yo parece que lo hice, no, ya no me acuerdo. Es algo parecido a lo que estoy haciendo, pero hay algo que me falta. Ahí está, ya. Este último, controlar, lo copio. Y, ya. Eh, no, pero así se hace. Yo de la base de datos, como esto se divide en filas y en columnas, yo voy a querer las filas donde las donde el volumen sea mayor a 25, que viene dado por esta primera de acá, y la columna que quiero que me muestre es la 2, ¿ya? Que es la columna donde está la altura, que es height. Entonces, esto sería la fila que yo necesito, y esto sería la columna. ¿Ya? Eso es bien, ¿no? Tengo la altura. Y por ejemplo, si quiero contar cuántas son, puedo usar la función length. ¿Ya? Y me dirá que son 14. ¿Ya? Y con la función sum, puedo sumar cuánto suman todas esas alturas. ¿Ya? Y esto, a ver si esto puedo mostrar. A ver. Ahí está, eso es lo que quería que vieran. Que
con esta fórmula, la última que hice, pueden ver el volumen de las que son mayores a 25. ¿Y cuánto es? ¿Ya? Si se fijan acá no hay ninguna que el volumen sea menor a 25. Oye, Ignacio. ¿Sí? Ignacio, el que viene después, que es 2, 3, ¿a qué se refiere? En la fórmula esa de árbol, que sea mayor a 25, el 2, ¿es decir? El coma 2 es la columna que yo necesito, que en este caso es lectura. Por eso puse 2. En la última que les puse 3 para que vieran el volumen y para que vieran que realmente son mayores a 25. ¿Sí? Esta de acá. No, esta no. Esta. ¿Ya? Esta es la coma 3. Entonces, claro, como decía el compañero, yo todo esto le puedo poner un nombre, ¿ya? Y asignarle una variable. Voy a reiniciarlo porque queda menos de un minuto. Entonces, como algo así como repaso, por ejemplo, si yo necesito solamente la primera fila de todas las columnas, lo puedo escribir de esta forma. ¿Ya? Como fila 1 y las columnas, creo de la 1 a la 3. ¿Ya? Aquí lo tengo, 8.3, 70, 10.3. También, por ejemplo, quiero de la fila 2 a la 5, de solamente la columna altura, sería coma 2. ¿Ya? Y ahí les tira 65, 63, 72 y 81, que sería este, 65, 63, 62, 81. ¿Ya? Me puedo mezclarlo, por ejemplo, desde la fila 1 a la fila 5, quiero solamente de la columna 1 y 2, que sería radio y altura, ya está, 8.3, 70, 60, que serían estos 5. ¿Ya? Entonces acá, con el ejercicio 1 es un poco distinto, porque la fila que yo voy a buscar viene dada por una condición. ¿Ya? Entonces la fila que yo vengo a buscar, parto con un paréntesis,
¿ya? Porque como voy a hacer una operación adentro, por eso le pongo un paréntesis, y voy a poner una coma al final, para indicar que esto va a ser la fila y esto va a ser la columna, que quiero que me muestre. Entonces, de la fila, y acá vuelvo a escribir la base, porque tengo que ir a buscar la fila que yo quiero, ¿ya? Que en este caso va a ser la fila donde el volumen sea mayor a 25, entonces van a ser todas las filas, por eso no escribo nada en la primera coma, porque si uno no escribe nada, le estoy diciendo que te tire todas las filas, ¿ya? Pero acá en la columna le escribo un 3, porque el corresponde a la columna volumen, ¿ya? Entonces lo que le estoy diciendo, de todas las filas de volumen que sean mayor a 25, ¿ya? Que acá me va a filtrar, me va a tirar una fila, ¿cachai? Me va a tirar solamente las filas donde sea mayor a 25, ¿ya? Entonces esas son las filas que me va a arrojar, y yo le voy a pedir que me tire solamente los datos de la columna altura, ¿ya? Acá yo podría ver que me dé todas las columnas, no estoy escribiendo nada, que me tire solamente la 2, la 3, de la 2 a la 3. Entonces en este caso le pido que me tire de las alturas, ¿ya? Y nos fijamos que los paréntesis están bien y está todo bien, ¿ya? Entonces ahí me tiró las alturas de donde los volúmenes sean mayores a 25. Y como esto está de menor a mayor, me fijo que el 25 lo puedo filtrar acá poniendo la flechita. Me fijo que el 25 parte acá, ¿cierto? ¿Ya? Y esto no te lo ordena. Entonces que debe haber alguna forma que te lo ordene, ¿ya? Pero si nos fijamos rápidamente los valores, el menor es 71, y nos fijamos que acá parte de 71, ¿ya? El mayor es 87 y acá el mayor es 87. Nacho, ¿te puedo hacer una pregunta? Es que yo quedé como en la parte de verdadero y falso. O sea, cuando te lo explica que era como cuáles eran y cuáles no. Para eso sirve como el último 2, ¿cierto? O el 3 como para que te entregue la información de eso. Sí, esto es lo que habíamos hecho claro, antes, ¿cierto? sí, eso. Y esa ahí mandaba como entre verdadero y falso. Pero había faltado como la coma a la derecha, que eso es como lo que no Claro. entiendo mucho. Ya, eso que está ahí, solamente le estoy pidiendo que me tire cuáles son mayores a 25 y cuáles no. Pero no le estoy pidiendo que me muestre las columnas, ¿ya? Simplemente te va a mostrar de todas las matrices, de toda la matriz, todos los datos que cumplan con eso. Es como, no sé, si hago una función sí, ¿cachai? Es como que aplica una función sí a toda la base, ¿ya? Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, la diferencia, y por eso pongo doble árbol, es porque abro el árbol y primero pongo la fila que quiero y después pongo la columna que quiero, ¿ya? Que es distinto a lo que hicimos acá. Entonces, la primera es la condición de que sea mayor a 25, es la fila, ¿ya? Entonces, es eso de ahí, ¿ya? Y como acá, por ejemplo, no especifiqué la columna, me tiró todas las columnas, ¿ya? Entonces me tiró la matriz completa de donde están los datos, donde el volumen es mayor a 25, ¿cachai? Como en la fila donde el volumen es mayor a 25, y le pedí que me tirara todas las columnas donde estuvieran en esa fila, ¿ya? Entonces, en verdad todo esto funciona como con pura lógica, ¿ya? Vale, Nacho. Ya, entonces, algo también que, por ejemplo, si yo le pongo length a esto, con control A pueden seleccionar todas las filas, control C lo copian, y por ejemplo, eso, length de esto que está acá, no me debería arrojar me debería arrojar 3, porque me va a tirar, cuando está en data frame o en matriz, los datos, el length, que es como la cantidad, les va a tirar la cantidad de variables,
¿ya? Entonces eso es importante, porque si yo quiero conocer la cantidad nomás de datos que son, tendría que hacerlos no cuando es un data frame, sino que es cuando es solamente una lista. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa matriz la voy a aplicar solamente para las alturas, que eso que hice acá. En paréntesis nomás. Y acá. Ahí sí. Entonces, si se fijan, ahora estos datos, que son las alturas de los árboles que tienen un mayor a 25, ¿ya? Si se fijan, esos datos no están en una matriz o un data frame como grande, sino están en una pura lista, ¿ya? Y eso lo trabaja como vector. Entonces, como lo trabaja como vector, cuando yo le aplique el length, me debería tirar la cantidad de elementos que hay y no la cantidad de columnas. Ahí, 14. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que hay 14 de elementos, o que hay 14 árboles que tienen un volumen mayor a 25. ¿Ya? Y otra forma, por ejemplo, ya si que ustedes tienen los datos, pero lo tienen en un data frame, como lo teníamos antes, es decir, de esta forma, yo creo que ya, ahí, si pongo el length, me va a tirar 3, porque me va a contar los elementos, me va a tirar solamente el número como de columnas que hay, ¿ya? Pero si es que yo quiero saber el número de elementos que hay distintos, lo hago con nrow, ¿ya? Porque el nrow, si se acuerdan como lo hicimos al principio, se lo aplicamos a la matriz, ¿ya? Entonces, si se lo aplicamos ahora a esta data frame, nos va a tirar 14, ¿ya? Entonces, el nrow les va a contar la cantidad de filas que hay en un data frame o matriz, ¿ya? Y el ncall les va a tirar la cantidad de columnas. ¿Ya? Esto no se puede agrandar. Ay, sí, pero esto no se ve. Ya. Bueno, eso voy a echar después si que se puede agrandar más esta consola porque hago muy chiquitita. Ya. Obtengamos el promedio de las alturas de los árboles que tienen volumen mayor a 25. Nacho, ¿Sí? que sí se puede agrandar. Así que mira, colócate como en la orillita por la derecha. Ahí, cuando al lado, un poquito más a la derecha. Ahí, y muévela hacia el lado. Bueno, vale, muchas gracias. Pero igual siento como que... Ah, ya sé. Yo quería como que las letras se vieran más grandes, ¿cachai? Pero filo. Ah, no, ahí no sé. Sí, porque al final lo importante es que se fijen más que nada en lo que está a la izquierda y lo que aparece. Ya. Entonces, el promedio de las alturas de los árboles que tienen volumen mayor a 25. Entonces, necesitaríamos solamente, no necesitaríamos el data frame completo con todas las variables, porque si tiramos el min de eso, lo más probable es que nos tire una especie de error. ¿Sí? Nos va a tener un error. En cambio, si es que yo defino, si es que le defino la columna, lo va a trabajar como vector, como lista, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá saqué el promedio de
de esto. Saqué el promedio de estas alturas, ¿ya? Que son las alturas de los árboles que tienen el volumen mayor a 25. ¿Ya? Dice el código length nos indica cuántos elementos tiene el argumento. ¿Ya? ¿Cuántos árboles tienen diámetro menor a 13 y volumen mayor a 20? Ya, entonces primero encontremos lo que nos están pidiendo, ¿ya? Que son los árboles que tienen diámetro menor a 13 y volumen mayor a 20. Entonces, vuelvo a la matriz original de árbol y me fijo. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo diámetro y me están pidiendo volumen. Entonces me fijo que me están pidiendo datos que están en la columna 1 y datos que están en la columna 3. Entonces, yo de la base de datos árbol voy a necesitar... y acá hay que utilizar la función i, ¿ya? ¿Y qué me está pidiendo? ¿Cuántos elementos? ¿Cuántos árboles tienen 13, volumen 14? Acá falta definir, por ejemplo, si es que quiero que me tire porque me tiene que tirar una de las tres, me tiene que tirar el diámetro, me tiene que tirar la altura o el volumen, por eso puse 2, ¿ya? Pero después van a cachar. ¿Ya? Entonces, esto que voy a hacer ahora es para filtrar las filas con las condiciones que me están pidiendo. La primera condición es que el diámetro, quiere decir que árbol el diámetro, entonces yo quiero todas las filas donde la columna 1, que es diámetro, sean menores a 13, y de acá está li, que se escribe de esa forma, que lo hacen con Shift 6. Necesito también las filas, solamente las filas del volumen, que es columna 3, que el volumen sea mayor a 20. Mayor, sí. Entonces control A, pegar, video, ¿ya? Y si es que no especifico el 2, me va a tirar toda la matriz, ¿ya? Entonces, profe, esto hay que haber especificado eso. Porque, ya, con lo que hice recién, me va a arrojar solamente las filas donde se cumplan, que los diámetros sean menor a 13, es decir, que estos valores sean menor a 13, y efectivamente son menor a 13, y filas que al mismo tiempo, es decir, que se cumplan la primera condición y la segunda condición, como lo que hacemos en Excel, donde el volumen sea mayor a 20. Y si se fijan, todos los volúmenes son mayores a 20. ¿Ya? Y si no especifico qué columna quiero, simplemente me va a tirar toda la matriz. ¿Ya? Entonces, si es que yo hago un length, ¿ya?, de la matriz completa, les va a tirar 3, porque les va a tirar, como le expliqué antes, si ustedes trabajan el length con data frames o matrices, les va a tirar el length, les va a tirar el número de elementos, pero el número de variables, ¿ya? En cambio, si ustedes trabajan el length y especifican una columna, que puede ser cualquiera en realidad, la 1, la 2, la 3, les va a tirar la cantidad de elementos. En este caso es 7. ¿Ya? Pero también se puede hacer con el n-row, ¿ya? Pueden hacer el n-row en el caso de que quieran trabajarlo como matriz, y les debería tirar 7 también. ¿Se fijan?
Entonces, dudas. Esto igual es un poco, encuentro que igual, o sea, entre todo no es tan difícil, pero tenéis que entender cómo hacerlo y sí o sí tenéis que meterte y empezar a cambiar las cosas. Imposible como así mirando, como para entenderlo, encuentro. ¿Qué pasó? ¿Están cachando algo o voy muy rápido? Es un poquito complejo, pero algo se entiende. ¿Estudiarlo? Es que yo encuentro que estos ejercicios que puso el profe como para partir están un poquito difíciles, pero Por lo menos a mí me cuesta el tema de las paréntesis. El corchete con el normal. sí. Que mira, por ejemplo, los corchetes, siempre que veáis corchetes es porque vaya a definir fila y vaya a definir columna. Necesitáis esos dos. Entonces, por ejemplo, 1, 2, me va a tirar el dato que está en la primera fila de la segunda columna. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo quiero árbol. Primero veamos la base, porque siempre esto yo lo veo más fácil viendo la base y viendo qué quiero. ¿Ya? Entonces, si veo la base, por ejemplo, tengo árbol, ¿ya? Corchete, entonces eso significa que necesito las condiciones de fila y columna. Entonces, por ejemplo, quiero las filas solamente donde la altura sea mayor a 70, por ejemplo. ¿Ya? Que en este caso 70 centímetros. ¿Ya? Entonces, las filas, y ojo, siempre que tenga condición, parto con paréntesis. Entonces, árbol, en la fila no coloco nada, porque estoy pidiendo que me entregue todas las filas que cumplan con esta condición. De la segunda columna, ¿ya? Por eso especifico la 2, donde la altura, ¿ya? Y acabo de agarrar las que sean mayores a 70. Entonces, paréntesis normal se usa para condiciones. Claro, porque si yo saco el paréntesis de acá, me va a tirar un error. Aquí. No funcionó. ¿Y por qué esto no funcionó entonces? ¿O no? Bueno, ahí funcionó. Pero este no funcionó. Bueno, ahí no cacho por qué no funcionó. Pero siento que es más seguro si le ponen paréntesis porque como que lo están encerrando, por así decirlo. ¿Pero ahí no arrojó los que son mayores a 70 o sí? No, sí lo arrojó acá. Ah, ¿verdad? Solamente- Pues eso. solamente Oye, porque Ignacio, antes una duda. no funcionó y ahora sí. ¿Sí? Si, por ejemplo, yo lo hiciera todo con corchete, el R por default no remodelaría eso como fórmula o me entrega error al tiro. Porque igual es como, igual me confundo sí. con mi compañero como cuándo es corchete y cuándo es paréntesis. Y cuándo se repite el árbol, pero bueno, eso va a ser la práctica, yo creo. Sí, lo que pasa es que esto funciona de la manera que, primero, si tú querés sacar una fila de una columna, a la base, tú le sacáis, por ejemplo, no sé, quiero todas las filas. Quiero todas las filas y todas las columnas. ¿Cachai? No especificaste nada, te tiro toda la base completa. Es decir, lo vuelvo a hacer, pero quiero las primeras 10 filas de todas las, y pongo todas las columnas, me va a tirar la fila 10 y me va a tirar
todas las columnas. O sea, acá, por ejemplo, creo del 1 al 10. Por eso es que yo necesito algo con condición. Vuelvo a llamar a la base para encontrar filas que cumplan con cierta condición. Entonces, por ejemplo, acá paréntesis y pues, pero es práctica nomás, práctica. Meterte a hacerlo, ver qué te da, por qué te da eso, pero si es que no hablo así, es imposible aprender, ¿ya? Porque es 100% práctico. Lo que yo les puedo ayudar es como ver en su error y cosas así, ¿no? ¿Ya? Entonces, como recomendación, hagan de nuevo este trabajo y háganlo primero ustedes y después ver la respuesta, ¿ya? Para ver si es que lo logren hacer. Lo importante es que trabajen ustedes. Ya. Bueno, ¿quieren que vuelva a explicar algo? ¿Que haga de nuevo algún ejercicio de esto? ¿O qué? Todavía tenemos 15 minutos de ayudantía. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda con el trabajo? Sí, que yo tengo una duda para el trabajo, pero puede que sea súper absurda. Resulta Ya, que el profe... compárteme tu pantalla. Ya, espérame, déjame abrirlo. ¿Se ve? Ah, elegí otro. ¿Yo qué? Ah, y no. Dime. ¿Tú no tenías el trabajo por ahí a mano? ¿O el Eh, Diego, o el bicho? Hermano, lo tengo acá, de hecho. Calmado. ¿Cómo Buenísimo. comparto? Share screen, la agua verde que está en medio. Ya, perfecto. Está. Sabes que igual había avanzado un poco antes, weón. Buenísimo. Esto tengo, weón. Pero el tema de la fecha, weón. Ah, puta. Calmado. Con la balita, no. Ahí está. O sea. ¿Y eso? ¿Qué? O sea, es que había una fecha antes que nos dan como unas cuestiones raras, nos dan como 2026 y no cachamos como qué hacer. ¿No pudieron arreglar? O sea, lo único que hice... ¿Cómo se llama? Creo que en datos, análisis de datos, ¿dónde dice datos? ¿Ya? Texto en columnas, creo. ¿Dónde dice texto en columnas? Arriba. Creo que con eso, si seleccionáis los datos, donde están esos números,
y le podéis finalizar. Es que ya están transformados, pero eso es una forma de transformarlos también. Ya, perfecto. También en inicio el número se le podía cambiar en estado general y fecha. Sí, eso también había hecho, pero antes no me daba como una cuestión. Claro, nos daban como fecha como el 2026, una wea así, entonces lo pusimos en duda. Sí, había veces como que no cambiaba la fecha, onda, te lo dejaba así nomás, te dejaba el número. Bueno, a mí me pasaba que tenía por allá del 2014 hasta el 2016 y acá tenía 2005, así como cuando hacía lo de la fecha de venta. No sé si a alguien le pasó también. Es que son mucho trabajo. Nosotros tenemos el número 61 y me di cuenta que, no sé, había gente con números con trabajo 25, entonces me imagino que cada grupo tiene diferente trabajo asignado. Pero por lo menos ustedes tienen 2017 y 2017, pues, del ingreso y venta. Yo tenía 2005, así que, no sé, voy a preguntarle al profe después si es que está malo algo o qué onda. Bueno, y entonces lo van bien con el trabajo, lo he podido hacer. Yo igual. Sí, pues estamos anticipando un poquito de trabajo. Ahora nos vamos a juntar un rato con los cabros y vamos a seguir dando. Para la otra semana, me imagino, ¿no? Sí, es como la super solemne programación y esto es para el 8. ¿No? Sí, para el 8. Yo, Lunes 8. después me la mandan igual para tenerla en mis datos. Ya, porfa. Ya, pues. Ahí me sirven como esas bases para hacer ejercicio y cosas así. Buenísimo. Igual de repente es difícil encontrar bases, sobre todo bases que sean como con datos chilenos. Ya, pues. Qué bueno. Ya, pues si tienes cualquier duda del trabajo, pero con cosas más difíciles, no sé, me preguntan nomás por Chile, no hay problema. Oye, Nacho. Vale, Nacho. ¿Sí? Nacho, ¿me escucháis o no? Dale, Nacho. Sí, que puta, una pregunta del R, si es que podría mostrar de nuevo. Por favor. Deja, no sé si lo cerré. No, ya está. ¿Sí? Que, puta, a ver, por ejemplo, si quiero ver los volúmenes que sean menores a 12, una así, ¿cómo sería esa fórmula así? Pero de la tabla completa, de la base completa. Sería todas las filas donde los volúmenes, que es la columna 3, sean menores a 12, y quiero la matriz completa, sería así, ¿ya? Y por acá en el paréntesis. Entonces esos datos los puedo copiar y los pego con view para verlo. Ahí está. Volúmenes menores de 12. Entonces, es que lo estaba intentando hacer así como para probar y me había faltado un paréntesis ahí, el que está al lado del menor que 12. Sí. Ese paréntesis me había faltado. Sí, lo que pasa es que si ponéis el paréntesis acá, para abrir, tengo que poner el paréntesis acá para cerrar. Ya. Vale. ¿Algo más? Ya pues. Nos vemos la otra semana entonces. Pues. Voy a hacer tu ejercicio para acá. Vale, Nacho, te pasaste. Gracias. Cuídense, un abrazo.